Bien, tema de hoy, el rol de el radiólogo en la pancreatitis aguda. Vamos a poner el lápiz de color, no sé qué color les gusta, vamos a poner verde, a ver si les gusta. Bueno, ustedes saben que está todo escrito de información por todos lados, así que mi objetivo fundamental es tratar de explicarles algunas imágenes que a ustedes se les graben, que puedan entender un par de ellas y esencialmente cómo sentarse frente a un, un paciente o una serie de imágenes, ya sea una tomografía o una resonancia, para una adecuada interpretación y la elaboración de un informe que a ustedes les dé confianza. ¿Ok? Eh, Esencialmente es esto lo que vamos a ver hoy. La pancreatitis es una, ustedes bien saben que es una inflamación focal o difusa de la glándula pancreática con repercusión multisistémica y que puede tener falla multiorgánica. La definición clínica que dieron en la Convención de Atlanta es que tiene un dolor epigástrico exquisito, franco, algunas veces con irradiación a la espalda, y con elevación de por lo menos 3 veces el laboratorio de lipas o amilas. La causa, bueno, van a encontrar un largo listado de causas. Lo cierto es que hay dos causas fundamentales. La número uno, en, en nuestro continente, por lejos, es la litiasis vesicular. Y probablemente en los países nórdicos, el primer lugar es la alcohólica, aunque entre las dos, entre la alcohólica y la colecistopancreatitis, pueden ser por lejos, las primeras causas o las más frecuentes de pancreatitis aguda. Después tenemos otras causas bastante más raras y que quedan como diagnósticos de exclusión. La importancia clínica de la pancreatitis, no, no me gusta este color, vamos a cambiar, vamos a poner un color verde, dijimos. Ahí está. La importancia clínica. Bueno, radica en algo los radiólogos viejos, eh, o los que llevamos mucho tiempo, como lamentablemente en mi caso, sabemos cuál es la importancia clínica. Es una entidad enormemente frecuente, ¿ok? Enormemente frecuente. Es tan frecuente que en Estados Unidos se calcula un gasto de más de 2.000 millones de dólares por año, increciendo. O sea, 2.000 millones de dólares por año. Solamente para que entiendan cuántos son 2.000 millones de dólares por año, a la Argentina hoy, veintitanto de septiembre 2020, le quedan 2.800 millones de dólares en sus reservas líquidas del Banco Central. Eso es para que ustedes se den una idea. Eso es lo que solamente los americanos se gastan o tienen un gasto o les cuesta esta entidad. Terriblemente frecuente. Yo no puedo decirles cuánto cuesta en Argentina o en los distintos países, pero no debe estar tan eh, lejos de gastos similares de acuerdo a la población. Solamente para que se den una idea, yo creo que al paciente que más catéter le puse en la pancreatitis fueron 7, eh, que lo tengo bien documentado, después lo daremos en la charla del manejo del manejo terapéutico, y calculen esos 7 por a 1.500 dólares por procedimiento y se van a dar cuenta solamente en catéter cuánto le llevó. ¿Ok? Así que realmente el costo es muy elevado. La incidencia es muy grande y de todas las pancreatitis, el 20% se transforman de pancreatitis leve, se transforman en
pancreatitis severas. ¿Ok? Bien, el rol del radiólogo. Acá venimos a otra discusión. Nosotros podríamos decir, bueno, las guías dicen una cosa, todos sabemos lo que dicen las guías, después nuestra realidad, la guardia, los clínicos, los internistas, un montón de cosas, los familiares, van a llevar a que eso que dicen las guías algunas veces no se cumplan. Entonces, yo no me voy a poner a debatir en profundidad qué se debe, qué no se debe hacer. Lo cierto es que eh, l- les, les voy a decir qué es lo que probablemente se deba hacer o lo más útil. Antes de la semana, antes de la primera semana, lo que los clínicos llaman eh, etapa aguda, ¿m? Después de la primera semana o más de una semana, se llama tardía para los clínicos, ¿no? Y esto está también bien predispuesto en la Convención de Atlanta del 2012. Antes de la primera semana, el rol de radiólogo les diría casi nulo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, primero, el diagnóstico es clínico y de laboratorio, ¿ok? No específicamente en imágenes. ¿M? Y eh, las causas de las complicaciones o las muertes de esos pacientes antes de la primera semana generalmente se deben a falla multisistémica por el síndrome inflamatorio sistémico, que lo puede llevar a una supresión, una insuficiencia multiorgánica, y el paciente muere por eso. Y nosotros como radiólogos, la verdad que no tenemos mayor relevancia a tal fin. Después de la primera semana, sí, los radiólogos empezamos a, a marcar un mejor horizonte. De hecho, en las pautas de Atlanta están incluidos los estudios de imágenes, particularmente la tomografía computada, como un método eh, 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 pa- para fijar pautas posteriores y sobre todo de seguimiento y tratamiento. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué estudios se hacen? ¿Qué estudios el radiólogo hace? O qué estudios se deberían hacer? Claramente la tomografía computada y en segundo término la resonancia magnética. Van a decir rayos, no, placa de rayos, no, muchachos, los varitados tampoco, es de otra época. Sí, si le hacen la placa de rayos van a poder ver el desplazamiento probablemente del mesocono transverso, del estómago, etcétera, y empecemos a delirar con signos, no quiero que se ofenda a nadie, ¿ok? Pero con signos directos, signos indirectos, eso para diagnóstico de una pancreatitis. Ecografía, no, cualquiera que tenga un gran entrenamiento, haya hecho una gran cantidad de ecografías, y no solamente gran cantidad de ecografías, sino haber visto gran cantidad de patología, sabe lo extremadamente difícil que es ver en una pancreatitis aguda al páncreas y tratar de cuantificar o darle cierta graduación de severidad. Por el contrario, sí es muy útil la ecografía para ver o tratar de identificar la etiología, ¿ah? Particularmente la colecistitis litiásica. Vamos, así que la ecografía en eso sí tiene valor, pero esencialmente nuestro gold standard es la tomografía computada. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos la tomografía computada? Después de los 3 días, preferentemente. ¿Por qué? Porque si bien la necrosis o todo lo que se desencadena, toda esta... La pancreatitis, créanme, es una cosa tremenda. Los que tenemos años de esto, uno sabe cuándo empieza, inclusive quizás cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina hasta que no damos de alta al paciente. ¿Ok? Así que ese comienzo es inmediato, pero en imágenes, la traducción de imágenes, recién nosotros vamos a ver, entre las 48 y 72 horas vamos a empezar a tener traducción imagenológica, ¿eh? Sobre todo en tomografía computada, que es lo que más se usa. También tienen que pensar esto, tomografía versus resonancia. El paciente que viene con una pancreatitis, un paciente que está clínicamente muy grave, así que tienen que entender también algo que nosotros los radiólogos tenemos la obligación de conocer, que es lo que se llama la resolución temporal y resolución espacial, que la tomografía computada lo tiene de una manera excelsa. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Después
del tercer día, para hacerla simple. ¿Para qué? Para delimitar áreas de necrosis, colecciones peripancreáticas agudas y porcentajes de necrosis. Bien, entonces viene la pregunta de cómo lo hacemos. Esencialmente lo que tenemos que hacer es un protocolo dedicado a páncreas, que eso dependiendo de los horarios, los técnicos y una serie de cuestiones de cada lugar va a variar, pero esencialmente si damos una fase arterial y una fase pancreática está entre los 40 y 50 segundos, que sería una especie de fase portal, y se le podría agregar una intermedia, nosotros vamos a ver en pancreatitis aguda, con esas dos fases o máximo tres, vamos a poder ver perfectamente delimitar el área de necrosis, si es que lo hubiera, y el porcentaje, así como las lesiones circundantes. ¿Estamos? ¿Para qué hacemos el estudio? Bueno, para qué también lo determina la Convención de Atlanta 2012, que es esencialmente para em, eh, darle un plafón de graduación para poder hacer el seguimiento y evaluar las terapéuticas posibles. También surge la necesidad de ver si no tenemos en claro qué es lo que causa la pancreatitis, o sea, su etiología, no tenemos en claro que sea alcohólica o por una colecistopancreatitis, por una colecistitis, tratar de determinar cuál es esa causa, por ejemplo, un tumor ampular. ¿Ok? Bien. Quienes están viendo, ustedes saben que a mí me gusta honrar a la gente, honrar a los maestros, y cada vez que tocamos algunos temas siempre es bueno conocerlos. Todos hablamos de ellos, o creo que todos hablamos de ellos, eh, y creo que muy pocos los conocemos. El de la izquierda es Ransom. Esto es una publicación, es la primera publicación, ¿ah? Que salió en Radiology sobre los grados de pancreatitis, que el primer autor es Emil Baltasar, que es este médico de la derecha, y el segundo autor es el colosal Ransom, que todos conocen, cirujano eh, que hizo su escuela de medicina en Oxford y después se mudó a Estados Unidos y desarrolló una gran tarea en la Universidad de New York junto con el señor del lado, y que murió muy joven, no me acuerdo si 52, 57 años, muy joven, por una complicación para un trasplante de medular por una gamapatía monoclonal. Así que bueno, valga mi reverencia al gran Ransom, que todos lo conocemos, y por supuesto el enorme, por lo menos para nosotros radiólogos, Emil Baltasar, el de la primera graduación tomográfica. ¿Y aquí viene? Bueno, porque al ser una enfermedad eh, sumamente frecuente, vuelvo a que analicen cuánto se gasta en pancreatitis, y las distintas problemas para el manejo. eh, Se trató siempre de cuantificar. ¿Ok? El primero en hacerlo, o quizá uno de los primeros en hacerlo clínicamente, fue el enorme Ransom, y después trabajando junto con el otro enorme Baltasar, desarrollaron la primera graduación tomográfica de severidad tomográfica que sigue vigente. Hay 4, 5, 6 más, seguramente habrá posteriores más. Está el índice de severidad de tomografía, que también es muy utilizado, que es igual al de Baltasar, con algunos criterios extra pancreáticos, y se le asigna una puntuación, pero bueno, la realidad es que para algunos es útil, para otros no es tan útil, y como les dijera más de una vez, lo importante es saber que mientras más compromiso pancreático y peripancreático tenga, peor va a ser el resultado. Aún así, a mí siempre me ha dado
buena, buena, un buen plafón y una buena estructura para poder, como he tratado a muchos pacientes con pancreatitis, eh, como para poder hacer un seguimiento. A mí me ha servido mucho y creo que a mucha gente le sirven, por lo menos para ir, saber dónde uno está parado y qué esperar de la evolución. Los sistemas de graduación no están para nada mal, por más que sean controvertidos. Antes de que pasemos, les voy a hacer un mínimo repaso anatómico que es aplicable tanto a resonancia como tomografía. Y les paso esto, ¿por qué? Porque todos saben, proceso uncinado, cabeza, cuerpo, cola de páncreas, el istmo es una región importante porque es donde se suelen provocar las disrupciones del conducto pancreático en las pancreatitis, que es relativamente frecuente, hasta 40-50%. Y una cosa importante y que cuesta mucho son las variantes del desarrollo del virsum. Acá se ve el virsum con el colédoco y su desembocadura. Si vamos bajando, ¿ah? Acá acá vemos el colédoco hasta que se une. ¿Ok? ¿Qué es lo que más deberían determinar? Es eh, el páncreas divisum, que más adelante vamos a ver en imágenes de ella, y todos ustedes lo saben porque se los he mostrado muchas veces. La forma es esta. ¿M? Cuando ustedes ven el conducto principal drenando ventral o individual, ya ahí tienen la primera variante. Y la importancia desde el punto de vista anatómico es que ustedes así pueden llegar a clarificar una probable etiología o etiología asociada, ¿ok? Eso es quizás lo más práctico de no olvidarse de buscar las variantes anatómicas o las variantes del desarrollo, las anomalías del desarrollo de la vía biliar cuando estamos frente a una pancreatitis. Volviendo a la graduación, la de Baltasar, eh, junto con la del índice de severidad tomográfica, por lo mismo son prácticamente iguales, son las más usadas, se proyectan en el grado A. Esencialmente la glándula es normal. ¿Cómo es la glándula? Esta es una reconstrucción MPR curvo. La glándula es racimosa, es como si viéramos o tuviéramos en la mano una, un timo, una molleja. ¿M? Tiene esa forma bien característica, cerebroide, podríamos decir, no sé, creo que racimoso es lo más aproximado, con una correcta diferenciación o definición de la grasa peripancreática. ¿Ok? Esta es la A. Bueno, la A está dado con tomografía negativa o tomografía normal, clínica positiva. O sea, amilasa más 3 veces su valor. Sobre todo, amilasa por más que la lipasa y todo eso, pero amilasa es bastante más sensible. Bien, un punto actual en Work in Progress o Research es hay varios artículos destinados a el valor de la difusión, ¿m? eh, 800 o más, valor B, que demuestran que las grado A tienen una restricción relativa de la difusión. Entonces, bueno, nosotros le vamos a dar al paciente que tiene clínica, o sea, que tiene una pancreatitis aguda, porque en imágenes no, ya vamos a tener cierta traducción en imágenes. Vuelvo a lo mismo, no quiero criticar a los clínicos ni a los terapistas ni nada, muchas veces piden el estudio, lo piden antes. Y bueno, está pedido usted, nosotros no lo vamos a poder frenar, pero lo importante es que sepamos, nosotros que sepamos como especialistas, ok, cuándo, cómo, y también intercambiar esto con el especialista y ayudarlo, sobre todo ayudarlo, estamos para eso, para ayudarlos, y decirles, mira, esto es lo conveniente, los criterios de Atlanta dicen tal cosa, ¿por qué no antes de los 3 días? ¿Por qué no lo vemos? Etcétera. ¿Ok? Así que eso es muy importante. El grado B. Pero esencialmente es esa pérdida, si se fijan bien, como A
perdido esa naturaleza racimosa, ¿eh? Que tienen la litiasis vesicular. ¿Eh? Está la glándula edematizada. Ya voy a volver acá, edematizada. ¿Mm? El grado C es B más, o sea, edematizada, la pérdida de esa configuración racimosa habitual, más el edema y la colección, el pequeño enrojecimiento de la grasa peripancreática. ¿Ok? Un desflecamiento y como una pérdida de esa interfase grasa peripancreática. Voy a volver acá, fíjense cómo cambia con la resonancia. Con la resonancia, nosotros podemos empezar a ver en una B en tomografía un discreto enrarecimiento de la grasa peripancreática, a lo cual en resonancia sería una C. ¿Ok? Pero bueno, hasta acá, hasta la C es lo que nosotros llamaríamos pancreatitis. Generalmente son leves. ¿Ok? Las pancreatitis Atlanta los dividió en dos. Pancreatitis leve o intersticial y pancreatitis severa o necrótica. ¿Ok? Necrosis pancreática. Entonces, hasta acá nosotros estaríamos en las leves, que son, en términos generales, yo aplico la regla del 20% y tómenlo así, en términos generales. El 20% de las pancreatitis terminan en, eh, en pancreatitis severas, ¿m? Necróticas. El 20% se mueren, el 20% se infectan, eh, y el 20% de las infecciones tiene aire, el otro no, y así. O sea, en términos globales, el 20% es un número lo suficientemente importante como para que y fácil como para que lo puedan retener. ¿Ok? Cuando ya pasamos a las pancreatitis severas, que tienen una evolución mucho más tórpida, suelen ser malas las evoluciones, con alta mortalidad, ya tenemos la D, que es una colección, y la E, que son más de dos colecciones, o el, eh, el aire peripancreático en retroperitoneo. Acá yo les voy a parar y les voy a decir, ya les dije que Atlanta clasificaba por un lado en leves y por el otro lado en severas. ¿Ok? Bien, dentro de las severas o necróticas, nosotros vamos a encontrar tres cosas. Tres cosas. Una es la necrosis pancreática pura. Necrosis pancreática pura. Menos del 20%. Ponemos la regla del 20. Pura. La necrosis peripancreática pura. Esto es una etapa aguda, ¿ok? La tomografía en agudo. La necrosis peripancreática también es menos del 20%, y las mixtas, que es la que están viendo acá, que tiene transcompartimental, por decirlo de una forma, las mixtas son eh, el 80%. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tenemos que conocer también? ¿Para qué lado o cómo drena la pancreatitis? La pancreatitis drena y tiene conexión y va ocupando otros compartimentos a través de los ligamentos gastrocólicos hacia el mesocono transverso y de ahí a la cavidad, gastrohepáticos, gastroesplénicos y gastrohepáticos. El gastrohepático con el hepatoduodenal son importantes porque esos pueden drenar hacia el hiato esofágico y de ahí al mediastino y tener unas complicaciones claramente severas. El aire es importante porque el aire no necesariamente quiere decir que esté infectado, sino que puede ser la complicación del compromiso de una víscera. Dentro de esta convención de Atlanta, y es sí importante, ¿por qué? Porque la nomenclatura ayuda a una no confusión, a no usar términos anodinos y tampoco a que
esa confusión de términos lleve a una interpretación errónea y un tratamiento erróneo o con delay, ¿ok? De ahí vienen todos los RATs que hemos ido inventando los radiólogos. Entonces, la terminología es algo que sí importa en el manejo del radiólogo en la pancreatitis. En esa terminología nueva, cuando nosotros nos referimos al término necrosis, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a decir de que existe un área con carencia de contraste dentro de la glándula, ¿ok? Lo que es el páncreas, en la fase arterial, la fase pancreática. Esa carencia de realce se va a tomar como una necrosis. Nosotros después, como radiólogos, podríamos cuantificarlo en si esa necrosis es menos del 30, del 30 al 50% del páncreas o más del 50%. La otra cuestión que debemos conocer es la nomenclatura de las colecciones, ¿ok? Cuando tenemos antes de las 4 semanas o dentro del primer mes, colecciones peripancreáticas, le vamos a llamar así, colecciones agudas peripancreáticas. Y cuando esas colecciones superan ese primer mes, le ponemos el nombre colecciones peripancreáticas encapsuladas y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos una pancreatitis aguda severa, mixta, o sea, compromiso del parénquima, compromiso de la grasa peripancreática, con una disrupción del virsum que se ve acá en el istmo, recuerden 40%, y vemos cómo esta pancreatitis después evoluciona favorablemente. ¿Está? Más de 4 semanas y vemos cómo aquí vuelve a su morfología habitual. Las colecciones encapsuladas, recuerden, siempre tienen que ser más de 4 semanas, pueden estar infectadas o no, y siempre tienen conexión con el conducto pancreático de Wilson. Acá tenemos un paciente, esta es la fase sin contraste. En la fase con contraste vemos las extensas áreas de necrosis y acá la conexión con el Wilson y esto que es esa especie de pseudocápsula, cápsula muy fina, que tiene un realce heterogéneo, pero tiene un realce heterogéneo no epitelizado. Una cosa importante es que las colecciones, en relación a, bueno, esto es una colección, un pseudoquiste, bueno, las colecciones tienen dentro de la colección áreas de necrosis, áreas de hemorragia, y en imágenes van a ser heterogéneas. La densidad o la señal va a ser heterogéneo mixta, a diferencia del pseudoquiste, que es una colección exclusivamente peripancreática. ¿Ok? Este es el mismo paciente, el anterior que tiene la resonancia. Bueno, quizás los clínicos no nos habrán querido verlo un poco mejor o quizás no nos creyeron en el diagnóstico, entonces le pidieron la resonancia. Bueno, la resonancia se ve muy bien, se ven muy bien las áreas de necrosis, se ve muy bien la conexión y el contraste es de gran ayuda porque no solamente se logra ver ese realce que dijimos de la pseudocápsula, sino que también podemos ver las áreas de necrosis mejor definidas y el compromiso de órganos vecinos junto con la vascularización y las potenciales complicaciones pasadas las 4 semanas o de largo plazo. Estas colecciones peripancreáticas, esto pareciera, uno dijera, bueno, esto parece un pseudoquiste, pero si nosotros nos fijamos bien, acá está conectado con el pancreático de Wilson, sobre la cola del páncreas, y acá tiene una dilatación del conductillo, una dilatación distal. Esto es una complicación tardía, ¿ok?
Esto es una estructura que se produce por las áreas de necrosis, fibrosis, son todas complicaciones tardías de más de 4 semanas, junto con esta colección, que se debe llamar necrótica colección, vuelvo a lo mismo, colección necrótica encapsulada. Ese es el término que nosotros tenemos que usar. Y los pseudoquistes, bueno, aquí tenemos este paciente que hizo una pancreatitis con compromiso mixto y 4 semanas después hace un pseudoquiste sin conexión al virus. La densidad es bien homogénea, bien líquida, y no presenta un realce. Ahora, todos se van a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cuándo determinamos o cómo determinamos si esto está infectado o no está infectado? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La infección tiene una importancia. Vuelvo a lo mismo, menos del 20%, ok, bárbaro, pero tiene una mortalidad altísima. Varían las estadísticas, pero algunos llegan hasta el 80%. Así que claramente es un enorme, enorme problema. ¿Estamos? Cuando nosotros vemos aire, ok, nosotros podemos inferir y decir, bueno, sí, tiene clínica, el paciente está infectado, vemos aire, listo, listo. Ahora, no siempre, vuelvo a decir lo mismo, no siempre el aire es sinónimo de infección, sino que algunas veces es producto de la complicación o fístulas entéricas. Entonces, no es que siempre que exista aire nosotros vamos a tener la infección. Por el contrario, la enorme mayoría de las colecciones peripancreáticas encapsuladas, infectadas, no van a tener aire, ¿ok? O si existe un pseudoquiste que esté infectado, sin aire, nosotros empezamos con esta disyuntiva. ¿Está infectado, no está infectado, está infectado? Bueno, ¿qué se hace? Lo más simple, lo que un radiólogo está preparado para hacer, es ir y punzar. Punzar la colección o las colecciones que considere e inmediatamente realizar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad que tiene, que es elevadísima, dependiendo del servicio donde esté, hace que una infección la tenga que tratar inmediatamente. Inmediatamente. Es multidisciplinario y lo que hoy se está utilizando es un sistema escalonado. Así que con eso se ha logrado bajar mucho la mortalidad, pero es un evento donde uno no puede estar, no quiero volver a caerle a los clínicos, no puede estar demorando el diagnóstico. ¿Ok? Si tiene aire, si no tiene aire, no, mira, esto es real, si esto no, 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 no. Ante la mínima sospecha clínica, eso se tiene que punzar y aspirar. ¿Ok? Otras complicaciones, entonces, esto es una complicación enorme. Otra de las complicaciones graves es el compromiso sobre los órganos vecinos, tanto el desplazamiento como las estricturas, como las fístulas, y el radiólogo también debe pensarlo y debe tenerlo en su cabeza. Esta es una complicación muy frecuente, la vemos siempre, que es la colangitis. También vamos a ver una restricción relativa a la difusión de agua en la vía biliar, nos va a ayudar cuando hacemos resonancia, pero es algo que los radiólogos también o nos pueden solicitar o nosotros debemos advertir que el paciente, por lo menos en imágenes, está haciendo una colangitis para que se haga la propia correlación clínica. Dentro de las complicaciones, estas son complicaciones que se pueden dar, la hemorragia se puede dar de manera aguda o tardía y el pseudoneurisma de ya que en forma tardía. Las dos son complicaciones que los radiólogos debemos conocer, las dos se ven, todo lo que están viendo son pacientes de nuestra vida diaria, así que es tal la cantidad de pancreatitis existente que cualquier radiólogo, yo calculo que en el curso de, no sé, 5 años, va a ver en algún momento todas estas complicaciones juntas y debería estar alerta para tal fin. ¿Estamos? Entonces, una colección peripancreática encapsulada que tiene sangre, tiene sangre. La sangre en el componente agudo es algo existente, a tal punto que antiguamente le llamábamos necrohemorrágicas, ¿ok? Eh,
Y eso también se puede dar en el tardío por la presencia de un pseudoneurisma o la ruptura del mismo, como lo estamos viendo acá con el goteo en la fase portal, la fase intermedia. ¿Ah? Entonces, acá están viendo una complicación que ustedes por lo menos deberían pensar. Estamos tanto en el sangrado propio como que esté algún vaso sangrando. La importancia del sangrado, ¿cuál es la importancia del sangrado? Que tiene cuando es eh, por una laceración arterial o un pseudoneurisma, bueno, tiene una altísima tasa de mortalidad, ¿ok? Así que los radiólogos tenemos que estar atentos a ese tipo de complicaciones. De hecho, nuestro rol es el rol para las complicaciones. Nuestro rol tanto en el diagnóstico como en el tratamiento intervencionista, tanto percutáneo como endovascular, es eh, el diagnóstico, tratar de buscar las complicaciones y tratar de ser parte de la solución. Resonancia nos va también a mostrar el sangrado activo con distintas áreas de degradación de la hemoglobina, con metahemoglobina extracelular e intracelular, y acá vemos el pseudoneurisma que está sangrando. Otra de las complicaciones del el mismo paciente que podemos tener son las trombosis venosas y los vemos como ausencia o defectos de llenado que en la fase tardía se persiste, y también debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque después podemos tener eventos hemorrágicos aumento de la presión retrógrada por compromiso de, de la trombosis venosa. Un buen punto que tienen que quizás y los va a asociar es por lejos el vaso más afectado es la esplénica. Así que también, bueno, si buscan o van preferentemente a buscar y no se olvidan, sobre todo van y buscan, es probable que encuentren esas asociaciones. Dentro de toda esta mirilla de complicaciones que nosotros tenemos, podemos ver la utilidad actual de la resonancia magnética. Y esencialmente es la combinación tanto de su fase arterial, su fase morfológica, la mejor definición de planos, y poder utilizar la colangioresonancia, sobre todo 3D. ¿Para qué? Porque nosotros así podemos evaluar con mayor precisión, por ejemplo, como en este caso, la causa de la colección, la interrupción del conducto de Wirsung y el drenaje hacia esa colección, como otras manifestaciones que a continuación les voy a mostrar. Este es un paciente que presenta una pancreatitis aguda, severa, mixta, ¿m? Y se ve muy bien la colección con interrupción del virus. ¿Ok? Esta es una nena de 13 años. También podemos ver causas asociadas o que por lo menos podríamos llamar la atención, ¿eh? Como en este quiste tipo 1 del colédoco, el páncreas divisum, que ya se los dibujé, y nunca van a fallar. Acá el paciente no solamente tiene la litiasis vesicular, ¿ah? Con la colecistitis, sino que también tiene el drenaje anómalo, como se los mostré, que está asociado a un incremento, y nosotros somos parte también de poder decirles o comunicarle al médico, al gastroenterólogo, para que lleve un mejor desarrollo de su enfermedad. Un punto importante es ver cómo en el periodo agudo, ¿eh? El periodo agudo es muy raro que se dilate. La dilatación del conducto pancreático de Wirsung tiende a ser siempre un compromiso tardío y no agudo, ¿ok? Ya que eso a nosotros nos va a representar otros desafíos, como por ejemplo eh, eh, diagnosticar eventos crónicos o neoplasias intraductales. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta en el proceso agudo,
no se ve una marca dilatación o estenosis del conducto pancreático. El ansa pancreática es una variante muy rara, donde se drena directamente el conducto principal al Santorini, una especie de ese que están viendo acá, y algunos lo manifiestan como asociado a pancreatitis y otros no. Lo importante es que, bueno, que lo sepan, que lo tengan presente y que lo vean como una variación y lo informen, ¿ok? Acá tenemos otro páncreas divisum que ha causado, perdón, sin colecistopancreatitis, y tenemos una pancreatitis severa y lo único que le encontramos fue el páncreas divisum y nosotros, bueno, somos parte de tratar digamos, mediante la resonancia, que en tomografía es bastante más difícil, poder decir, bueno, la etiología probable es por el páncreas diviso. Por último, también buscando esas etiologías probables cuando no cierra clínicamente, dentro de las manifestaciones más comunes, es la neoplasia como en este caso, de la cabeza de páncreas con pérdida del plano de clivaje eh, aortomesentérico, y la colangio, donde vemos una estenosis neoplásica con las dilataciones, ¿eh? Que no se dan justamente en un proceso agudo. Entonces, estas son eh, todas bueno, buenas partes de las complicaciones que vamos a ver, que necesitamos saber, que necesitamos identificar y pensar. ¿Ok? Para concluir, es una foto rimbombante, es como para despertarnos. Para concluir, las conclusiones que yo tengo como este montón de años eh, de radiólogo es, el radiólogo en todas sus etapas de formación debe conocer y manejar apropiadamente el tema de pancreatitis. Es lo suficientemente importante como para que todo radiólogo, sobre todo los radiólogos de los primeros 5 años, radiólogos de formación, deban conocerlo. ¿Ok? Los radiólogos debemos conocer o estar actualizados en función de la nomenclatura, y también los radiólogos debemos ser parte de la solución, a veces no cuestionar tanto a los otros porque piden, porque no piden, son especialidades que se pueden cruzar, para eso los especialistas somos nosotros, y nosotros tratar de guiar al cuerpo clínico en cuál es el mejor método, en qué momento es el mejor método y cómo se hace para poder tener los mejores resultados. Y un punto relevante es que también somos parte de la solución. ¿Ok? Los radiólogos somos parte activa de la solución, ya sea que hagamos radiología intervencionista eh, percutánea o vascular. ¿Ok? Somos parte de la solución de estos pacientes que son sumamente complicados. ¿Y esto por qué? Bueno, si no queremos terminar así en manos de esta gente, comamos bien y bebamos menos. ¿Ok? Bueno, eso, eso es, todo, chicos. Eso es todo lo que tengo para hoy. Me excedí un poquito, me excedí un poquito en el tiempo. Ya parezco